Estimados estudiantes, muy buenas noches. Nos encontramos en nuestra ya sexta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, en donde hemos abordado ya en las primeras 2 semanas todo lo concerniente a la parte sustantiva de nuestro Código Civil. Ya el día de hoy vamos a iniciar y vamos a empezar a tocar temática correspondiente a la segunda parte de esta guía de aprendizaje que se denomina aplicación del Código General del Proceso. Teniendo en cuenta eso, hay que estar claros en dos conceptos, ¿cierto? Eh, el primer concepto es el derecho sustantivo, que pues sabemos que es el que otorga prerrogativas, el que em, manifiesta vínculos, relaciones, derechos. Y el derecho adjetivo, pues es lo que vamos a empezar nosotros a estudiar, en donde nosotros tenemos que comprender la forma en la cual nosotros damos aplicación a ese derecho sustantivo, es decir, la forma en la cual nosotros em, damos una aplicabilidad u podemos, de alguna manera, pues decirlo así, solicitar a la rama judicial del poder público el respeto de nuestros derechos, ¿cierto? ¿De qué derechos? Derechos sustantivos. Entonces, para iniciar pues nuestra clase, voy a compartir unas diapositivas con respecto a la temática a tratar. A ver. ¿Las están viendo, muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, ya este tema, pues, lo hemos tocado un poco en clase presencial, pero esto no está de más volver a conocer un poco sobre este tema. En esta clase vamos a darnos cuenta que la temática va a cambiar. Vamos a hacer literal un cambio de frente con respecto a la temática. Ya vamos a pasar de la parte sustantiva a la parte adjetiva, al procedimiento, al proceso, a, a las herramientas procesales que tenemos nosotros como ciudadanos, como auxiliares jurídicos y como abogados para poder hacer respetar tanto nuestros derechos, ¿cierto? Pero también hacer respetar los derechos de las personas que pues soliciten nuestros servicios. Entonces, el primer concepto importante que debemos aprender es el concepto de derecho procesal civil. Hay que recordar que procedimiento, podemos decir que procedimiento en términos generales es un término bastante amplio, ¿cierto? Podemos decir que hay un procedimiento en laboral, hay un procedimiento en penal, hay un procedimiento obviamente en civil, en administrativo, como lo estudiamos en la guía de aprendizaje pasada. Entonces, el procedimiento que nos interesa es el procedimiento que se lleva en la rama del derecho civil, pero también teniendo en cuenta que el derecho de familia también es regulado por esta jurisdicción, ¿cierto? Jurisdicción ordinaria, y se encuentra regulado expresamente en el Código Civil todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Es así que se hace prudente también conocer o hacer saber que el procedimiento en familia se regula a través del Código General del Proceso, es decir, la norma de procesal civil. Entonces, en conclusión, el derecho procesal tiene que ver con la forma en la que se hace efectivo el derecho sustantivo.
específicamente en qué áreas del derecho. Derecho civil, es decir, el derecho que regula las relaciones entre los particulares, el derecho comercial, que es aquel que regula las relaciones o cualquier clase de procedimiento en cuanto a los comerciantes o la actividad comercial del ser humano, el derecho agrario y obviamente el derecho de familia. ¿Y qué se busca? Es la puesta en marcha del aparato jurisdiccional del Estado. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La finalidad del derecho procesal civil es poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, es decir, aquella jurisdicción que dirime conflictos, aquella rama del poder público que se encarga de dirimir conflictos. Entonces, el derecho procesal civil se encarga de la regulación de la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Pero quiero que tengan algo muy en cuenta, muchachos, y es lo siguiente. Por analogía, que es un principio del derecho procesal, si en otra jurisdicción, derecho laboral, derecho penal, derecho, incluso podemos decir que el derecho administrativo en cualquier momento, encontramos un vacío legal en cuanto a cualquier procedimiento, nosotros por analogía podemos direccionarnos o utilizar una norma que se encuentre dentro de este Código General del Proceso. El Código General del Proceso, como lo habíamos dicho, es la norma que regula el procedimiento civil. ¿Cuál es esa norma? La ley 1564, ¿cierto? De 2012. Eh, Anteriormente, el Código General del Proceso no existía, es relativamente nuevo, el Código General del Proceso. Anteriormente, el Código General del Proceso se denominaba o se tenía como nombre el Código de Procedimiento Civil. Ya con la expedición de la ley 1564 de 2012, pasa a ser derogado por el Código General del Proceso, lo que antes se conocía como Código de Procedimiento Civil. Entonces la vigencia se encuentra en cabeza del Código General del Proceso. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Ya eso lo había explicado en clase presencial, pero no está de más pues explicarlo nuevamente. Bien, entonces esto sí es un tema nuevo para todos. Em, ¿Qué principios regulan la actividad procesal en el derecho civil? El primero, a ver, Lorena, ¿me colaboras con el acceso a la justicia, por favor? Con la lectura. Profe, no me gusta leer. Dale, tú puedes. No, me da pena. Por Otra. favor, Lorena, dale. Otra. A ver, ¿quién me colabora, pues? Profe, yo lo leo. Dale. Acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado. Bien. Este es uno de los principios que pues considero que es más importante. Obviamente hay unos principios que procesalmente tienen una importancia garantista un poco adicional, pero en términos generales este es uno de los más interesantes, puesto que la finalidad única del derecho procesal civil es que las personas puedan tener un acceso gratuito, un acceso diligente, que realmente se cumpla el objetivo de la rama judicial del poder público, que es que todo el mundo pueda tener derecho a la justicia. Que si yo tengo un derecho, ¿cierto? Que si yo tengo derecho, si una norma sustantiva a mí me otorga un derecho, pues que se respete. Entonces es la manera en la cual, a través del procedimiento, de la norma procesal, yo puedo acceder a la justicia. ¿Y qué es acceder a la justicia? Hombre, que si yo tengo un derecho, pues que se me conceda.
igual pasa en la forma contraria, que si realmente a esa otra persona quien tiene mejor derecho, pues que se le proteja ese derecho a esa persona que tiene un mejor derecho. ¿Sí? Porque yo puedo tener un derecho, pero si otra persona tiene un mejor derecho, pues se le concederá a esa persona. Bien. ¿Quién me colabora con el segundo principio, por favor? Yo la leo, profe. Vamos, María José. Gracias. Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. Gracias, María José. Bueno, este principio es bastante novedoso, ¿cierto? Porque anteriormente el derecho civil era escritural. El proceso oral y por audiencias refiere que las actuaciones, es decir, todo lo que se haga dentro del proceso, tendrá validez única y exclusivamente, obviamente, bajo las excepciones que trae la norma, todo lo que se haga en audiencia, ¿cierto? Hay unas excepciones, como cuáles, por ejemplo, la presentación de la demanda, la presentación de la contestación de la demanda, que se radica un memorial, también eso, pues, será por escrito, pero eh, las solemnidades se llevarán todas por audiencias y esas audiencias serán orales. ¿Cuáles son esas audiencias? Audiencia inicial, que es la primera audiencia que se hace, que tiene su trámite, y la última audiencia es la audiencia de trámite y juzgamiento, que es donde ya se practican las pruebas y el juez emite una sentencia. ¿Listo? Entonces, eh, otra característica, que todas las audiencias son públicas. Y como las audiencias son públicas, eso refiere a que toda persona puede acudir a una audiencia pública. ¿Qué clases de audiencias? Penales, civiles, de familia. Obviamente, dependiendo de las circunstancias y del grado de seguridad que de pronto requiera esa audiencia. Entonces, esto es muy importante porque todos los trámites se hacen más que todo en audiencia. Y por ejemplo, es muy importante mencionarlo porque en el caso en que una decisión sea tomada en audiencia, usted debe ir preparado para poder oponerse a esas decisiones que se toman en audiencia. Entonces, eso por un lado. Vamos entonces con el tercer principio, igualdad de las partes. ¿Quién me colabora? ¿Voluntariamente o de signo? Yo lo Kenia, leo, por profe. sí, Bueno, dale. igualdad de las partes. El juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes. Bien, gracias, Enia. Esto es muy importante, muchachos, porque eh, este principio refiere a que el juez no puede estar parcializado. ¿Quién me recuerda qué pasa si el juez tiene algún interés de por medio? ¿Qué debe hacer? ¿O qué puede hacer la parte para que ese juez, en el caso de que el juez tenga un interés dentro de un proceso? ¿Qué debe hacer? Pregunto. Pongo el ejemplo, si yo soy juez y mi esposa es una de las partes, por ejemplo, ¿será que yo no tengo un interés de que mi Tiene que esposa abandonar el caso, profe. tiene que apartarse del proceso? ¿Y cómo se hace eso? ¿Quién me dice? Tiene que declararse impedido o las partes recusar a ese juez, ¿cierto? Entonces, muchachos, este es uno de los principios más importantes porque realmente la justicia con una parcialización por parte de un juez se hace imposible, puesto que obviamente él va a inclinarse por la persona o por la parte procesal o por la cual tenga un interés, ¿cierto? Bien, ¿quién me colabora con el siguiente? María Paz.
Yo le colaboro. Vale. Concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones expresamente autoriza el Código General de Procesos. Bien. Este principio es muy importante y puedo decir con conocimiento de causa que poco se cumple, porque un proceso puede demorarse hasta 2 y 3 años. Pero bueno, ¿a qué refiere este principio? A que el juez no puede dilatar los procedimientos. Un proceso no puede demorarse por la eternidad, ¿cierto? El juez, una vez termine una audiencia, debe programar la siguiente para saber que eso no se va a estancar, ¿cierto? ¿Dónde se estancan los procesos? Se estancan cuando las partes empiezan a pedir aplazamientos, a dilatarse. Pero el juez tiene la obligación de buscar que las audiencias y las diligencias se hagan de manera efectiva y eficaz, ¿sí? Con continuidad, sin aplazar las audiencias. Obviamente, si hay un caso de fuerza mayor o caso fortuito, obviamente será imposible, pero en la brevedad posible, no suspender por cualquier aplazamiento que soliciten las partes. Vamos con la inmediación. Yo la leo, profe. Dale, María José. Inmediación. El juez deberá participar personalmente en todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código lo autorice. Bien. ¿A qué refiere esto? ¿Qué refiere el principio de inmediación? Hombre, muchachos, simplemente que el juez no puede estar en su casa sin hacer nada y designar a un tercero pues, a que haga su trabajo. El proceso judicial requiere a que la persona que va a tomar la decisión esté en cada una de las instancias procesales. Si se va a realizar la práctica de una prueba, hombre, que esté el juez allí directamente viendo lo que se está realizando, ¿sí? Que no mande a sus funcionarios a realizar la práctica de la prueba, sino él mismo, porque como él es el que va a tomar la decisión, se hace, ¿cómo podríamos decirlo? Se hace imposible que la persona que va a tomar la decisión nunca haya estado en la práctica de las pruebas, ¿cierto? Entonces, como sabemos eso, se hace necesario que el juez esté siempre presente en todas las diligencias procesales dentro de un trámite en la jurisdicción, ¿sí? Bien, vamos con legalidad. Rosángel, a ver. Buenas noches, profe. Hola, Legalidad. Los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta además la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Muy bien. Cuando hablamos de legalidad, esto es un principio que, pues, es materia o se encuentra en casi todas las jurisdicciones, en todas más bien. ¿Y a qué refiere este principio de legalidad, muchachos? Simplemente a que el juez, para tomar sus decisiones, siempre tiene que estar abocado a decidir en derecho. ¿Qué es decidir en derecho? Hombre, las decisiones no puede inventárselas el juez, no puede inventarse una norma, no puede empezar a legislar, es decir, a crear su propio reglamento, no. El juez para tomar una decisión tiene que tener un fundamento legal, ampararse en la norma vigente. Si la norma no se encuentra vigente, obviamente el juez no puede aplicarla y tampoco mucho menos inventársela. Entonces, que el juez se aleje de este principio también estaría rayando en la actividad delictiva porque estaría incurriendo, como ya se lo había dicho anteriormente, en un prevaricato, ya sea por acción o por omisión. ¿Listo? Entonces, simplemente resumirlo en 2 palabritas: fallar en derecho. ¿Sí? 3 palabritas: fallar en derecho. Bien, gratuidad. ¿Quién me colabora? Gratuidad.
el servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales. Muy bien, gracias, Enia. La gratuidad refiere a que yo para poder demandar o para yo poder hacer efectivo un derecho, yo no tengo por qué pagarle a la rama judicial. Para eso el Estado le paga un sueldo a los funcionarios de la rama judicial del Poder Público. Obviamente, eso sin perjuicio de que en el evento en el cual la norma establezca algún tipo de arancel, es decir, un impuesto por acudir a la justicia, que no es mucho dinero, 8.000, 10.000, 15.000 pesos, pues obviamente hay que pagarlo, pero en líneas generales, para nosotros poder acudir a demandar, a poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, nosotros no tenemos que estar pagando ni un solo centavo. ¿Listo? Bien, vamos entonces a tocar otro temita que pues ya lo habíamos tocado en clase presencial, pero no está de más también tocarlo acá, para agotar también para las personas que se encuentran en la virtualidad. Este tema es muy importante. Jurisdicción y competencia son dos conceptos diferentes, conceptos que sí guardan una relación, pero no son lo mismo. Eh, de las personas que estuvieron en clase presencial, ¿quién puede decirme de una manera clara cuál es la principal diferencia entre jurisdicción y competencia? A ver. ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué es jurisdicción? Entonces, em, podemos decir que es la capacidad que tiene el Estado de administrar justicia. Sacando conclusión de ese concepto, podemos decir que jurisdicción es el término o el concepto general. Todos los jueces tienen jurisdicción. ¿Por qué? Sencilla y exclusivamente porque los jueces son los únicos que tienen la facultad de administrar justicia. Todos los jueces tienen jurisdicción, todos los jueces dirimen conflictos. ¿Cierto? Entonces es la facultad que tiene el Estado en cabeza de la rama judicial del poder público de administrar justicia. Entonces, en términos generales, muchachos, jurisdicción es el término amplio, es el término eh, general, y competencia es la distribución de las facultades que tiene cada juez de administrar justicia. Si no se designara competencia, les aseguro que administrar justicia sería un poco más complejo. Entonces, Profe, en términos generales, competencia es qué. competencia es la distribución de los asuntos que va a conocer cada juez. Eso es competencia. Entonces, realmente la competencia es simplemente decirle, hombre, como tú eres especialista en derechos civiles, te preparaste para, ¿sí? para dirimir conflictos en materia civil, entonces se te va a designar como juez civil, ¿cierto? Entonces, será competente o la competencia será simplemente la encargada de distribuir qué asuntos conocerá cada juez dependiendo de su especialidad. ¿Sí? Entonces es la designación de que estos asuntos, por ejemplo, X asunto, pues será dirimido o resuelto por un juez civil, un juez penal, un juez laboral o un juez de familia. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, eso es competencia. Si jurisdicción tienen todos los jueces, porque todos los jueces dirimen conflictos, competencia será, por ejemplo, la capacidad o la facultad que tiene un juez civil de dirimir un conflicto que hay entre una persona entre una o dos personas, entre dos o más personas, perdón, sobre una obligación crediticia, ¿cierto? Porque los jueces civiles son los que dirimen esa clase de conflictos. O, por ejemplo, la facultad que tiene el juez penal de dirimir conflictos en cuanto a la conducta punible. O, pues, dirimir asuntos entre empleador y trabajador que tiene el juez laboral. ¿Sí?
Eso es competencia, distribuir cada especialidad, ¿sí? O cada asunto a una especialidad de un juez. ¿Cómo podemos nosotros empezar a entender esto de competencia? Tenemos que dividirlo en dos partes, ¿cierto? El factor objetivo, el factor subjetivo, el factor territorial, ¿sí? Factor conexidad, factor funcional. Hoy vamos a estudiar factor objetivo, subjetivo, el territorial y el funcional, ¿sí? Por tiempo. Vamos con el primero. Vamos con el primero. Factor objetivo. El factor objetivo tiene que ver con la naturaleza del asunto y la cuantía, ¿sí? Cuando hablamos de naturaleza del asunto nos referimos a la especialidad o ¿sí? al asunto a tratar, ¿cierto? Eso depende mucho, pues, de las pretensiones, depende mucho del caso en concreto, depende mucho de la situación fáctica. Es decir, por ejemplo, que si nos encontramos ante una situación en donde una persona ha hurtado a otra, ¿quién será el designado para conocer de ese asunto por naturaleza del asunto, valga la redundancia? ¿Qué juez? ¿Quién dice? ¿Quién me dice? Un juez civil, profe. Si hay un delito, un juez civil, Juez penal. un juez penal, un juez penal. El juez penal es el encargado de dirimir los conflictos donde una persona, pues, se ve investigado y procesado por una conducta punible, por un delito. Si, por ejemplo, hay un problema, un conflicto entre un empleador y un trabajador que no le quiere pagar su salario, ¿quién dirime ese conflicto? ¿Qué juez? Por naturaleza del asunto. ¿Quién me dice? Que ¿Sí? el laboral está metido en lo civil, ¿no? O es El aparte. juez laboral, el juez laboral, ¿sí? Entonces, en Pero ese laboral caso, hace parte de lo civil, ¿no? no señorita, el laboral hace parte de la jurisdicción ordinaria, pero el juez laboral o el derecho laboral tiene su propia norma de procedimiento. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es el primer factor, factor objetivo de naturaleza del asunto. Ese es muy sencillo porque ustedes simplemente con saber cuál es el suceso fáctico, ustedes designan el juez, sea civil, familia, laboral, penal, ¿sí? Es creo que el factor que eh, menos complejidad tiene. Entonces vamos ahora con el subjetivo. Bueno, vamos a explicar la cuantía. Vamos a explicar la cuantía. Muchachos, cuando hablamos de cuantía nos referimos a factor dinero, a factor pecunio, ¿cierto? A factor, sí, de dinero. Entonces, dependiendo de la cantidad de dinero, ese juez será competente. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el código con respecto a la cuantía? Que la cuantía se dividirá en tres. ¿Quién me recuerda? A ver, de los que estuvieron en clase. Mínima, mayor y menor. Mínima, mayor y menor. Podríamos también decir mínima, menor y mayor. Sí, esas son las tres clasificaciones o las tres partes que encontramos en la cuantía. Entonces decimos, para no pues hacer lectura del código, que mínima cuantía es la competencia del juez de pequeñas causas o del juez civil municipal, dependiendo o llegado el caso en que en esa localidad exista un juez civil de pequeñas causas. Si en esa localidad no hay juez de pequeñas causas, entonces será el juez civil municipal el encargado de conocer los procesos de mínima cuantía. Procesos de menor cuantía siempre serán competencia del juez civil municipal. Y obviamente los procesos de mayor cuantía serán dirimidos por los jueces
del circuito, jueces civiles del circuito. Entonces, dependiendo de la cantidad de dinero, será el juez competente. Entonces, recuerdo, pequeñas causas, si hay en esa localidad, que a todas estas, aquí en Montería hay jueces de pequeñas causas, será competente el juez de pequeñas causas, en mínima cuantía. Menor cuantía, será competente el juez civil municipal, y mayor cuantía será competente el juez civil del circuito. Entonces, ya eso lo habíamos explicado en clases anteriores en cuanto a las clases de jueces, jueces municipales, jueces del circuito, el tribunal, la corte. Eso ya lo hemos abordado y no hay necesidad de recortar eso. Bien, entonces dependiendo de la cantidad de dinero, pues se designará a ese juez. ¿Cómo sabemos eso? Hombre, hay que leer el Código General del Proceso y establecer cuál será la cuantía designada a ese juez. Y listo. Recuerden que nosotros simplemente somos intérpretes de la norma. Nosotros, para poder tomar una decisión, debemos hacer lectura de la norma. Bien, este factor subjetivo tiene que ver con las condiciones particulares o características especiales que tiene un sujeto, ¿cierto? El ejemplo más claro que podemos dar en cuanto al factor subjetivo de competencia es la investigación que se le hace, por ejemplo, a un senador en un proceso penal. Ese senador o la persona del común, pues debería ser investigada por la Fiscalía General de la Nación. Pero como la persona tiene calidad de senador, tiene un fuero, es un aforado. Y en ese caso, pues la competencia cambia de la Fiscalía a ya ser investigado y acusado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Muchachos, el factor funcional refiere a aquel evento en el cual las decisiones de los jueces sean objeto de recursos, de medios de impugnación. Y si contra esa decisión procede recurso, quien será competente para dirimir o para resolver ese recurso será el juez superior funcional, superior jerárquico. Entonces, por ejemplo, si un juez civil municipal toma una decisión en primera instancia, ¿quién será el competente para dirimir ese recurso? El juez civil del circuito. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces, simplemente es designar quién resolverá el recurso de alzada, el de apelación, por el factor funcional, ¿sí? Su superior inmediato. Y por último, pues encontramos el factor territorial, que es simplemente la designación de la competencia teniendo en cuenta el territorio. Es decir, nosotros aprender en qué sitio se va a radicar la demanda, Montería, Medellín, Bogotá, Barranquilla, dependiendo de las diferentes circunstancias. La regla general, muchachos, regla general es que en todos los procesos, la regla general refiere que la demanda debe radicarse en el domicilio del demandado, en el domicilio del demandado. Es decir, para ustedes redactar un poder, para ustedes redactar una demanda, tienen que designar como juez de conocimiento al juez del domicilio del demandado por regla general. ¿Sí? Ahora, hay unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Por ejemplo, les doy un ejemplo de excepciones, varios ejemplos. En el caso de procesos de alimentos, nulidad del matrimonio civil, divorcio, cesación de efectos civiles, separación de cuerpos, ¿sí? Donde hayan, por ejemplo, cónyuges y compañeros permanentes, el competente será el juez del domicilio común anterior, ¿sí? Es decir,
Si ellos vivían, por ejemplo, en Montería y luego se separaron de cuerpos y se fueron cada uno para una ciudad diferente, el competente será el juez de Montería. Otro ejemplo, cuando exista un ¿Por qué menor no puede dentro, ser un juez de otra ciudad? porque así lo dice la norma, así lo dice la norma. La norma establece que el competente por regla general será el juez del domicilio común, lo dice el Código General del Proceso, ¿sí? Para no entrar en discordia de que en tu sitio o en el otro, ¿ya? La regla general obviamente es el domicilio del demandado, pero aquí hay una excepción, ¿listo? Y en otro ejemplo, muchachos, cuando hay un menor dentro de un proceso, ¿de qué clase de proceso? Puede ser, por ejemplo, alimentos, custodia, ¿sí? En esos casos, ¿quién será competente? El juez del lugar de donde vive el menor. Por ejemplo, si la regla general dice que que el domicilio del demandado será el lugar donde se va a radicar la demanda y el padre vive en Bogotá y el menor vive en Montería con su madre, se supondría que por regla general tendría que radicarse en Bogotá, ¿cierto? Porque el padre, que es el demandado, pues vive en Bogotá. Pero como se busca respetar los derechos como sujeto de especial protección del menor, pues no será en Bogotá, sino que será en Montería porque el menor vive en Montería. ¿Listo? Esa es una de las situaciones. Otra, muchachos, eh, cuando por ejemplo se suscribe una obligación dineraria, ¿cierto? Es decir, un derecho de crédito. Firmamos una letra, firmamos un contrato de mutuo y decidimos que el lugar de cumplimiento de esa obligación será, por ejemplo, Montería. Muy a pesar de que esas personas, pasados 5 o 6 años, eh, obviamente teniendo en cuenta los tiempos prescriptivos de la letra, si de pronto estuvo en blanco o no, eh, pues ya esa regla general de que va a ser el lugar de domicilio del demandado, pues cambia porque simplemente se radicará la demanda en el lugar donde se pactó el pago de la obligación. Entonces, si se pactó, por ejemplo, el pago de la obligación en Montería y, por ejemplo, el demandado vive en Leticia, Amazonas, usted no tendrá que dirigirse a Leticia, Amazonas a erradicar esa demanda, sino que como el lugar de cumplimiento de la obligación era acá en Montería, usted fácilmente puede dirigirse a Montería o bueno, como está en Montería, se le facilita más y radicarla acá mismo. ¿Listo? Bien, muchachos, eso es con respecto a factor competencia. Muchachos, entonces voy a compartir otras diapositivas para, para continuar con la parte 2 de esta lección, que es la número 3 que estamos culminando. Entonces, voy a, voy a terminar esta grabación e iniciamos otra. No se vayan a desconectar, muchachos. Vamos a ver.